Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, su amigo y hermano en Jesucristo, también conocido como Charlie. Estoy contento y bendecido de estar de vuelta en este día miércoles para compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, como nos dice en el Salmo 119, versículo 105, y también nos dice por allá en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta donde se divide el cuerpo del alma. Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra de Dios en este día miércoles. El día de hoy estaremos leyendo y reflexionando sobre el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículos del 15 al 20. Empezamos, por favor, busquen sus Biblias, San Mateo capítulo 7 versículo del 15 al 20. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor, de tu alegría. Cúbreme con tu bendita coraza. Dame sabiduría para poder comprender. Dame fortaleza para obedecer, para poder vivir, para poder compartir y predicar la palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, en este día estaremos leyendo y reflexionando el Evangelio del día de hoy, miércoles, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este compartir de la palabra del Señor. Gracias a todos los que están en este día haciéndose presentes en este compartir de la palabra de Dios. Les envío un gran abrazo también para los que van a mirar más adelante. Les dejo un gran abrazo en el amor de Jesucristo. Vamos a ir analizando, deleitando, profundizando en la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, como nos dice allá en Ezequiel 3, del 1 al 3, que al nosotros comérnosla, hacer la palabra de Dios, hacerla nuestra, hacerla que sea ese fundamento de nuestra vida, se siente dulce como la miel. Bien, San Mateo 7, del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Está hablándole Jesús a sus discípulos, a ustedes, a mí. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús nos da una advertencia bien grande, una advertencia que ustedes y yo a veces no tomamos en cuenta y pensamos que todo es lo mismo, todo el que me habla de Dios debo de escucharle. No, aquí nos dice Jesús, San Mateo 7:15, cuidados de los falsos profetas. Jesús nos invita para que tengamos cuidado con los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Nos dice, vienen
a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Para que ustedes y yo nos demos cuenta que hay falsos profetas. Como nos dirá aquí mismo, más adelante, en San Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos. En San Lucas 6:46, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo les digo? Entonces, ahí vemos que hay gente que podemos escuchar que hablen de Dios, pero no pertenecen a la iglesia que Jesucristo fundó. Se salieron, cometieron pecado mortal de apostasía, 1 Timoteo 4:1. Entonces, o andan predicando vana palabrería, como nos dirá por allá en 1 Timoteo 1:6. Les voy a leer. 1 Timoteo 1:6. Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en vana palabrería. Los falsos profetas han venido a caer en vana palabrería. ¿Qué dicen? Esto dice la Biblia, esto está en la Biblia dice esto. Y uno le dice, a ver, muéstrame el capítulo y versículo donde diga eso. Y no puede, porque no hay. Han venido a caer en vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley, pretenden saber de la Biblia. Yo sí sé de la Biblia, yo sí sé porque soy cristiano evangélico, porque soy pentecostal unido, porque soy mormón, porque soy testigo de Jehová, llámese porque pertenezco a la secta de no sé qué. No es así. Pretenden ser maestros de la ley, pretenden saber, yo sí sé de Biblia, sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Los falsos profetas. También en la primera carta de San Pedro, en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro 2:1, nos va a decir hay algo muy interesante. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros. Desde antes, desde toda la existencia ha habido falsos profetas, como habrá también ahora falsos maestros que se autonombran pastores, sin que nadie les haya enviado, sin tener la sucesión apostólica, solitos agarran la Biblia, se aprenden uno que 2 y 3, 4, unos par de versículos, interpretan a su modo lo que está prohibido en 2 de Pedro 1:20. Nadie puede interpretar la Biblia por su cuenta propia. Da la explicación en 2 de Pedro 3:16, porque lo hace para su propia perdición. Hicieron eso y se autonombran pastores. Ahora ya son pastores. Esos han habido desde antes. Por eso nos dice 2 de Pedro 2:1. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Aquí vemos que había falsos profetas antes, como habrá en este tiempo. Y los hay, de hecho los hay. Ellos son los que atacan a la una y única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que vienen disfrazados, como nos dicen en San Mateo 7:15, que vienen disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. Vienen, buenas noches, querido hermano, ¿cómo estás? Te voy a predicar la palabra de Dios. Y de ahí te empiezan a decir, a hablar barbaridades contra la Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen María, barbaridades de la Eucaristía, de los sacerdotes que son ministros de Dios, de la Eucaristía donde está el cuerpo y la sangre de Jesús vivo y real. Te vienen con mentiras que es un mero símbolo. Te vienen a hablar barbaridades de que el paraíso va a ser aquí en la tierra. Por ejemplo, eso dicen los testigos de Jehová, cuando en 2 de Corintios 5:1 en adelante dice que el paraíso va a ser en el cielo. Nos vienen a hablar barbaridades diciendo que cuando uno se muere el cuerpo y el alma. En Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, como acabábamos de leer en 1 Timoteo 1:6, que han venido a caer en vanas palabrerías, pretenden conocer de la Biblia sin saber
ni lo que dicen, ni lo que afirman. Esos son los falsos profetas. Y vienen a nosotros con disfraces de oveja, ovejito, Dios es amor, la iglesia nos salva, Dios no fundó ninguna iglesia, lo que te salva es la fe y no las obras. ¿Por qué dicen eso? Porque no tomaron en cuenta 2 de Pedro 1:20. Nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Entonces vienen interpretando la Biblia por su propia cuenta y hablando barbaridades y también haciendo milagros. Y después dice, aquí sí hay milagros, aquí sí hay poder, aquí los pentecostales, por ejemplo, aquí hay el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos reunimos o hablamos en lenguas y aquí se pone caliente, 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 hasta nos desmayamos. Aquí hay milagros. ¿Sabían ustedes que hasta el demonio hace milagros? Se les va a mostrar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leerla a ver qué nos dice. Por eso es importante de ustedes y yo nunca ir detrás de, cómo se siente aquí se siente bonito, aquí se siente excelente. No, aquí sí hay milagros, aquí sí hay poder, aquí sí se habla en lenguas. No, ¿qué nos dice Jesús en San Juan 8, 31 y 32? Ustedes serán mis verdaderos discípulos y permanecen en la verdad. Entonces ustedes y yo debemos de estar donde está la verdad de Jesucristo, según la palabra de Dios, no según los fulanos pastores, autonombrados pastores. Y los falsos profetas se presentan como ovejas, pero son lobos rapaces. Pretenden enseñarnos la palabra del Señor y a la vez nos enseñan a odiar. El Papa es la bestia, el Papa es el anticristo, la Iglesia Católica la gran ramera, la gran prostituta. ¿Y cómo? No, que Dios es amor, que todo es lo mismo. Y si es lo mismo, ¿por qué se salieron de la Iglesia Católica? Y si Dios es amor, ¿por qué hablar mal contra el Papa, contra la Virgen María, contra los santos, contra los sacerdotes? ¿Por qué? No, que Dios es amor y yo amo a Dios. Ya ves que era un mentiroso. Lo dice por allá en San Juan, 1 Juan 3, 18, que cuando amamos debemos de amar con obras, no solamente de palabras. O sea, si decimos que amamos y Dios es amor, entonces ¿por qué estamos invitando a la gente a que odien al Papa, odien a la iglesia y hablando mal de todos? No, eso no. U otros, como hablábamos hace un momento, van detrás de los milagros. Aquí sí hay milagros, yo vine aquí porque aquí se siente chévere. Segunda de Tesalonicenses 2:9. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos. Con toda clase de milagros. Aquí ven, el diablo hace milagros. Estará señalada con toda clase de milagros y prodigios engañosos. Y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. Entonces aquí no hay que aceptar el amor a yo cómo me siento, el amor cómo me calientan el oído, no. El amor a la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira. Aquí ustedes ven que Satanás obra a través de los falsos profetas también milagros. Nos da una advertencia también Jesucristo en San Mateo 24:24, algo muy interesante que les voy a leer en este momento. San Mateo 24:24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Surgirán falsos profetas, surgirán falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Lo que acabamos de ver en 2 de Tesalonicenses 2:9 en adelante, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Ese es el propósito de los falsos profetas. Por eso San Mateo 7:15 dice, cuidado con ellos. Vienen disfrazados de ovejas, todo amor, toda ternura, pero en realidad son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen de los espinos y higos y de los... Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así, por sus frutos los conoceréis. Aquí el Señor nos pone una enseñanza muy hermosa, muy excelente. Los van a conocer por sus frutos. Primero nos dice, cuidado con los falsos profetas. Entonces ya estamos advertidos que no todo el que venga hablando de Dios viene de Dios, puede ser un falso profeta. Hay que examinarlo por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Nos dirá ya en 1 Juan 4:1 algo muy interesante. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu. Aquí está, no te confíes de cualquiera, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. El que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa a Jesús, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Nos dice, vendrán falsos profetas y los van a conocer por sus frutos. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es del anticristo. Por su fruto los conoceréis. Vamos a examinar si los espíritus vienen de Dios. Si viene alguien y dice, la Virgen María es una mujer cualquiera, esto que lo otro, son palabras suyas, inspiradas por el enemigo. Cuando la Biblia dice en San Lucas 1:42, que una persona que está llena del Espíritu Santo de la Virgen María, dice, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. También nos dice que quien confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. ¿Cuántas personas que no creen en la Santa Eucaristía dicen, oh, es un mero símbolo? Cuando en San Juan 6:54-55 dice Jesús, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Y eso no creen. Ahí podemos ver que son falsos profetas, que no vienen de Dios. Y por eso ustedes y yo los podremos conocer por sus frutos. Nos dice, un árbol bueno da frutos buenos. Nos dice, de los espinos no pueden cosechar uvas o higos de los abrojos. Es imposible. Del árbol bueno se cosecha fruto bueno. Del árbol malo se cosecha fruto malo. Así que por sus frutos los conoceréis. Si una persona te viene predicando y te viene hablando mal de otras personas, mal del vicario de Cristo, mal de los embajadores de Cristo que son los sacerdotes, te viene hablando mal de las hermanas religiosas, que de hecho están en la Biblia, las hermanas religiosas, por allá en 1 Corintios capítulo 7, versículo 35, 36, por allí, nos habla de las hermanas religiosas, que te viene hablando mal de los diáconos, de los obispos. Entonces se ve claramente que no es de Dios. Antes decían Dios es amor, Dios es dulzura, comprensión, y ya cuando te llevan ahí a su grupito, a su sectario, ahí te empiezan a hablar mal en contra de las imágenes, en contra de esto y del otro, sin Biblia, solamente diciendo esto dice la Biblia, esto dice.
No, no es así, mis queridos amigos, hermanos y hermanas en Jesucristo. Debemos de pedirle siempre al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, conocimiento, discernimiento para ustedes y yo examinar quiénes vienen de Dios y quiénes son los falsos profetas. Les hemos compartido con capítulos y versículos para que ustedes y yo podamos detectar a los falsos profetas. Podríamos también ver en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante, algo muy interesante. A ver. Vamos a ver esa 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante. Jesús nos dice, San Mateo 7:15, cuidado de los falsos profetas, que vienen a ustedes como ovejas, pero son lobos rapaces. San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante dice, porque esos tales son unos falsos apóstoles. Vienen diciendo, somos apóstoles de Jesucristo, pastor evangélico. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos. Ellos no trabajan por la verdad. No trabajan por la verdad. Son unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Jesucristo para engañar a las personas. Se disfrazan de apóstoles de Jesucristo. Como nos dirá ahí en Romanos 16, 17, 18, por medio de suaves palabras, engañan y convencen a los corazones de los sencillos. Muchas de las personas que se han separado de la una y única iglesia que Jesucristo fundó, no es que sean mala gente, no es que tengan mal corazón, no. Es que tienen un corazón sencillo. Y aquí vienen los falsos apóstoles, falsos profetas predicando un evangelio diferente. Y no es que haya un evangelio diferente, sino que hay personas que tratan de distorsionar el evangelio. Pero cualquiera que haga eso, dice San Pablo en Gálatas 1, 6 a 9, sea maldito. Seguimos leyendo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Entonces, esos falsos profetas, falsos apóstoles, los que vienen con disfraz de oveja, pero son lobos rapaces, ¿son ministros de quién? Escuchen por favor. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. Los falsos profetas que Jesucristo nos advierte son ministros de Satanás. Aquí lo podemos ver, les estoy dando con capítulos y versículos, los que se han apartado de la verdad. Es fantástica la enseñanza de este día, miércoles, mis queridos hermanos y hermanas. Pidámosle al Señor que nos dé mucha sabiduría, mucho conocimiento, que nos permita poder entender, obedecer, comprender, vivir y compartir la palabra del Señor, y nos permita abrir nuestro corazón para las enseñanzas que el Señor nos habla cada día. Que nuestro corazón sea esa tierra fértil que al recibir la palabra de Dios dé mucho fruto, y un fruto que dure.
Que el Señor nos bendiga. Que la Virgen María interceda por cada una de nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Efrén, también conocido como Charlie. Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto.